Yo soy al mismo tiempo cazador que escritor. O sea que soy cazador del domingo, salgo al campo, cargo la batería y durante 6 días ya tengo energías para escribir. Yo cojo la pluma únicamente cuando un tema me reclama, cuando un personaje me pide que le dé vida. Yo soy como los árboles, crezco donde me plantan, hasta tal punto que si un día me alejaran de Castilla, no acertaría a vivir. Nunca mejor dado ni con tanta alegría, de verdad. El premio Cervantes, concedido en 1993, no hizo más que reconocer la densa labor de uno de los mejores novelistas de este siglo. Antes hubo otros muchos galardones, Premio Nacional de las Letras, Príncipe de Asturias. Sin embargo, Miguel Delibes siente un cariño muy especial hacia su primer premio, el Nadal. Delibes es un apellido francés. Mi abuelo Federico Delibes vino a atender el ferrocarril desde Reynosa a Santander. Y en un tramo de este ferrocarril, donde hay un túnel muy largo, que es el Molledo-Portolín, se conoce que se distrajo demasiado tiempo y allí conoció a mi abuela, se enamoró, le dio tiempo a casarse y ya no regresó por Francia, es decir, se encontró a gusto en España y aquí murió. Yo creo que mi padre y mi madre se conocieron en Valladolid. Mi padre entonces estaba de catedrático en la Escuela de Comercio de Valladolid, de Derecho Mercantil. Ya era talludo, mi padre no se casó joven, no sé si entendió la vida, o por lo menos la entendió de distinta manera que yo. Se casó a los 40 y pico de años, pero así todo tuvo 8 hijos, de manera que hay que pensar que si se casa a los 23, hubiera llenado España de pequeños Delibes. En esta casa que milagrosamente sigue en pie, en el número 12 de la acera de Recoletos, vi la primera luz el 17 de octubre de 1920. ¿Cómo no admitir en la vida de los hombres un cierto determinismo? Los sótanos de esta casa trepidaron durante muchos años con las primeras máquinas del norte de Castilla, periódico al que mi vida ha estado vinculada hasta el día y desde el que inicié mi actividad más estrictamente literaria. En esa hilera de tantos hermanos, Miguel era el número... El número 3. El número 3. El número 3. De modo que fue príncipe destronado. Príncipe destronado, sí, por 5 veces, y es que se puede destronar 5 veces a un príncipe. Hola, papá. Ay, no me echo pis en la cama. Hola, Kiko, ¿qué dice el hombre? Kiri se echó caca en las bragas. Sí, ¿eh? Y el moro está muerto y los demonios se le van a llevar al infierno. Bueno, son tantas noticias juntas que no me das tiempo a digerirlas. Hola, ¿habrá un cacho de whisky para un sediento? Pone un glass, esposa. Haz el favor completo. ¿Tú tienes pito, papá? Quita. Que si tienes pito. Vamos, ¿quieres marchar de ahí? Ay, Kiko, vamos. déjame. Aparta, no me oyes. A ver. ¡Lárgate! Ay, mejor, si no veo. A ver. Déjame, papá. Marcha, no me has oído. ¿Tú tienes pito? Eso no se mira, ¿sabes? ¿Tú es que no tienes pito? Eso no les importa a los niños. Mamá dice que tú no tienes pito. ¿Pero qué dices? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tontería le cuentas al niño de si tengo o no tengo pito? La guerra civil, que vivió en plena adolescencia, marcará también su literatura. A través de Pacífico Pérez, el protagonista de La guerra de nuestros antepasados,
Delibes nos ofrece uno de los retratos más duros de las causas de aquella confrontación al considerar nuestra sociedad intrínsecamente caínita. Cumplidos los 17, yo me vi con un corro de amigos en la necesidad de ir optando por adoptar una postura, puesto que, claro, a mí lo que dentro de una guerra verdaderamente me estremece es pensar en una idea de un cuerpo a cuerpo, es decir, el apuntar a otro hombre o el ir a otro hombre con una bayoneta calada. Y entonces, por aquello de, seguramente, de la atracción que sentimos por el mar, los hombres de tierra adentro, acostumbrados a vivir en un mar de surcos, pues nos fuimos todos a la marina. Esto ocurría en el año 38, de manera que todavía yo tuve oportunidad de vivir un año de la guerra española. Yo creo que, sobre todo hombre sensible, influye una guerra. Y influye mucho más si esta guerra es civil. Yo pienso que cuantos hombres sensibles nos vimos metidos en aquel terrible empeño, estamos en cierto modo marcados. He llegado a decir más. Yo creo que si fuera posible hacer un estudio médico de las personas que participamos en aquella terrible conflagración, resultaría que los mutilados psíquicos son bastantes más que los mutilados físicos que nos airean sus muñones por las calles. Mi novia y yo éramos dos pipiolos, ella tenía 18 años y yo 20. Y yo pasaba el verano en Molledo Portolín, cerca de Reynosa, y ella lo pasaba en Sedano, en Burgos. Y yo, en cuanto reunía 20 duros, me cogía la bicicleta, me cogía unos calzoncillos y unos calcetines, los ataba al soporte y me iba a ver la casa. Eran 100 kilómetros. Y con aquellas bicicletas que eran duras como carros, ¿verdad? Con las ruedas anchas, y pues era su quehacer. Se pinchaban con gran frecuencia, pero todo lo hacía con gusto. Había empezado en el norte de Castilla a hacer caricaturas. Yo entré en el periódico para hacer la caricatura del actor que llegaba o de la película, del protagonista de la película que se estrenaba. Max. Bueno, fue una manera romántica y juvenil de firmar mis monos, mis dibujos. Y esto tenía una significación también romántica y juvenil. M era Miguel, A era Ángeles, que entonces era mi novia, y X era la incógnita del futuro. Pero de aquí pasé a la redacción por una serie de circunstancias muy curiosas y muy propias de los años de la posguerra, en que se hizo una limpia del norte de Castilla, que era un viejo periódico liberal. En la redacción se hizo una limpia tremenda, y en una redacción que era de 6 o 7, pues se eliminaron 3 de sus miembros, teóricamente por masones. Y entonces fue cuando en el mismo periódico me aconsejaron que viniera a un cursillo intensivo que había en Madrid para obtener el carnet de prensa, es decir, hacer de redactor además de dibujante. En efecto, me vine 3 meses aquí y comencé a hacer críticas de libros, de cine, y empecé a soltarme con la pluma, cosa que nunca había sospechado que pudiera hacer. Miguel Delibes contrajo matrimonio en 1946 con Ángeles de Castro, su novia de toda la vida. Tenían 7 hijos y una entrega mutua que rayaba en dependencia. Y luego, espoleado por la persona a la que definiría como la otra mitad más importante de su vida, su esposa Ángeles, Delibes apuesta por la literatura para despejar la incógnita de su vida, escribiendo su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, con la que recibe el premio más prestigioso del momento, el Nadal, auténtica cantera de nuevos talentos. En mi cabeza tenía una idea obsesiva en torno a la muerte, una idea obsesiva y prematura, puesto que me acompañó desde niño, desde la infancia más remota, desde los comienzos de mi recuerdo y hasta esta idea de la muerte instalada en mí.
No me gustan los cipreses. ¿Por qué? Son árboles tristes. Mira, hasta esos frutos secos que dan parecen calaveritas. Sí. Y fíjate ese, qué sombra tan alargada. Como si señalara algo, no sé qué. Como la manecilla de un reloj de muertos. Estás loco. ¿Qué ideas se te ocurren? Yo, cuando me muera, no quiero que me entierren bajo la sombra de un ciprés. Prefiero la de un pino. Ya enterrado, ¿qué más da? Os veo muy alegres. ¡Qué maravilla! Este aire purísimo de la sierra, ¿eh? Se podría decir que los muertos de Ávila son los más sanos del mundo. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, padre. ¿Cómo se siente Miguel Delibes ante este debut? Bueno, estoy relativamente tranquilo porque yo tengo una confianza plena en Lola Herrera como intérprete y en Josefina Molina como directora. De manera que más que en los valores intrínsecos de la obra, confío en los que la llevan a llevar a la escena. La directora de esta obra, la que ha llevado al teatro 5 horas con Mario, Josefina Molina, ya había hecho alguna cosa de Miguel Delibes, pero en cine, en televisión, concretamente El Camino. Ella dice en la introducción que hace de la obra que cree que es una obra feminista. ¿Usted qué opina? Bueno, en cierto modo sí, porque es que al devolvernos la imagen de esta mujer, un espejo deformante, nos da una realidad bastante lamentable de lo que ha sido este país, esta sociedad durante muchos años. Ay, no sé si diré una barbaridad porque con vosotros, hijos, nunca se sabe. Pero yo lo pasé divinamente en la guerra. ¿Por qué voy a decir otra cosa? Con las manifestaciones, los chicos y todo manga por hombro. Ni me daban miedo las sirenas ni nada, que otras no veas como locas a los refugios en cuanto empezaban a sonar, que yo la gozaba. Recuerdo que mamá nos hacía peinarnos y ponernos medias a Julia y a mí para bajar al sótano de doña Casilda. Imagina que a veces nos pillaban los bombazos y las ametralladoras por la escalera. Y era una risa lo de los tropezones. ¿Qué significa para ti la caza? En realidad este es un problema complejo, porque en primer lugar la caza significa descargar la cabeza de una actividad de toda una semana. Diría mejor, como he dicho otras veces, que el escritor por medio de la caza puede cargar la batería. Pero luego ya hay un elemento ajeno a esto y que estimula tus facultades de cazador, que yo creo que es una facultad que viene desde la edad de piedra. Es decir, que sientes como una especie de necesidad de confrontar tus actitudes, tus facultades, con las actitudes, las facultades defensivas, el instinto de la pieza. Y al mismo tiempo tienes o estableces esta competencia contigo mismo.
Es decir, lo que resistía el año pasado, a ver si lo resisto esto. Yo creo que en el fondo lo que buscamos con la caza es convencernos de que no envejecemos. Y dime, Miguel, un hombre gran defensor de la naturaleza como eres tú, ¿no crees que es un poco contradictorio el defender la naturaleza y por otro lado cazar, ser amante de la caza? No, pero mira, en esto estáis confundidos. Es decir, que aunque solo fuera por egoísmo, por conservar lo que es mi diversión, mi esparcimiento, por conservar esos animales, yo tengo que ser proteccionista. Lo soy por otras razones más nobles, ¿verdad? Pero aunque no existieran estas razones nobles, yo tenía que procurar la existencia de caza, la conservación de la caza, dejar de cazar cuando las exigencias del campo me lo piden, para conservar estos animales. De manera que no, el proteccionismo no está reñido con la caza, sino que están íntimamente unidos. Me doy cuenta que no he sido capaz más que de hacer una novela optimista, que es Diario de un cazador. Tiene 4 hijos biólogos y 3 hijos que han estudiado filosofía y letras. Yo, en mi caso, soy arqueólogo y no puedo negar que mientras fui estudiante de historia pensé que mi destino acabaría estando en un archivo, posiblemente en un museo, y cuando me di cuenta de que había una profesión que podía ser la de historiador al aire libre, es decir, un poco en la estela también de los gustos de mi padre, pues no cabe la menor duda de que me decidí definitivamente por ella. Rafael Vázquez de Mora me hizo ver que el tema del camino era exactamente igual que el tema de la primera parte de La sombra del ciprés alargada. En efecto, es una amistad de infancia truncada por la muerte. Pero me dijo, el tratamiento es completamente distinto y esto es lo que tienes que hacer. Y yo lo que hice entonces fue despojarme de esa máscara de grandilocuencia que era totalmente falsificada. Yo creí entonces que la literatura era eso, hinchazón, barroquismo y tal. Y entonces abandoné toda petulancia y escribí esa historia del camino sencillamente, casi como hablaba. Y el resultado, aunque el tema era muy parecido al de La sombra del ciprés, fue completamente distinto. Y quizá a todo el mundo le gusta porque la infancia de todo el mundo coincide en un punto, en el punto de las travesuras. A los 12 años creo que coincidimos todos. Visto así a la ligera, el pueblo no se diferenciaba de tantos otros. Sin embargo, para Daniel el Mochuelo, aquel valle significaba mucho. En él había nacido y jamás franqueó la cadena de sus montañas. Le gustaba el olor de la hierba o escuchar el murmullo oscuro de las aguas del río que discurría con fuerza de catarata entre las piedras. El suyo era un pueblecito pequeño, retraído y vulgar. Pero para Daniel el Mochuelo, su pueblo era muy distinto al de los demás. Venga. Jolín, siempre tengo que ser yo. No mires así, pasmao. ¿No te han dado nunca una guarra? ¿Has oído, mierdica? Te largues de ahí o te abro un canal. Toma, para que aprendas. Pegaste a mi amigo, ¿verdad? Tiñoso, ¿le dijiste algo? No, no le dije ni una palabra. Me pegó porque le miraba. Pues te la has ganado.
Los éxitos literarios no le impiden proseguir con el periodismo, siempre desde su norte de Castilla, donde es nombrado director. A mí mi salto de la redacción a la subdirección y casi inmediatamente a la dirección fue quizá demasiado rápido, demasiado fulminante. No obstante, conté con una buena colaboración entre los redactores y entre los escritores de la ciudad y pude salir bastante airoso del empeño. Choqué con la autoridad gobernativa y me tuve que marchar del periódico a consecuencia de este choque, porque resulta que la campaña que armamos en defensa del campo español no quiso ser comprendida. Me dijeron, está usted fastidiando nuestro experimento de libertad. Yo dije, no señor, yo estoy experimentando ese experimento de libertad, pero por lo visto no había derecho a experimentar tal experimento y me tuve que marchar. En el año 73 Miguel Delibes es elegido académico de número de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué significó para usted entrar a formar parte de los inmortales? Fue para mí, claro, hay que reconocerlo, un momento de gran satisfacción, de gran ilusión, un reconocimiento por parte de unos hombres positivamente de una formación muy alta, muy escogida, muy selecta, tanto en el aspecto literario como en el aspecto puramente lingüístico. De manera que para mí fue una satisfacción muy grande. Yo no soy lingüista, yo hablo instintivamente, bien o mal, y escribo instintivamente, pues bien o mal, no soy lingüista. Pero sí he podido aportar algunas palabras que están lejos de las bibliotecas y de las academias, como son nombres de pájaros, nombres de animales, nombres de artilugios de pesca, alguna expresión rural, alguna palabra castellana olvidada o sencillamente desconocida. En ese terreno me muevo, pero me muevo poco. Desde su elección como académico hasta la lectura de su discurso de ingreso, en ese tiempo ocurrió un hecho terrible para Miguel Delibes. Fue la muerte de su mujer Ángeles de Castro. Sí, yo dije en un libro, muchos años antes de que muriera, que era mi equilibrio, porque en momentos difíciles para mí su alegría y su manera de estar en el mundo, su don de gente, su facilidad para los idiomas cuando íbamos fuera de España, pues eran una ayuda inestimable. Y luego, por otro lado, era la alegría que inspiraba no solo a mí, sino a toda la familia. De manera que realmente lo que yo la debo, aparte de haberme inclinado a la literatura, es todo. Dije en la academia, ha muerto la mejor mitad de mí mismo, y no era un panegírico funerario, sino que era una realidad exacta. Valladolid, o más exactamente Castilla, es una presencia constante en mi obra. No en balde he dicho siempre que yo soy como los árboles, crezco donde me plantan, hasta tal punto que si un día me alejaran de Castilla, no acertaría a vivir. Para mí Castilla siempre desde niño ha sido un motivo de desasosiego. Estas carencias, estas dificultades, esta despoblación en los momentos en que surgen en las ciudades de la periferia o en el extranjero cualquier oportunidad, todo esto me procura una gran desazón. Quiero hacer hincapié en que esto podía ocurrir en los años 60, que es cuando yo sitúo la acción de esta novela y Mario la acción de su película. Júntense, bien. Quieto un momentito, por favor. Quieto un momento. ¡La Milena se me ha escapado! Déjala volar. Yo no quiero que la Milena me se vaya. ¡Milena bonita! ¡Milena bonita!
¡Ven, Milana! ¡Milana bonita! ¡Milana! No estaba a gusto conmigo. ¡Kia! 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 Milana bonita. Milana bonita. Los amigos me dicen con la mejor voluntad que conserve usted la cabeza muchos años. ¿Qué cabeza? La mía, la del viejo Eloy, la del señor Cayo, la de Pacífico Pérez, la de Menchu Sotillo. ¿Qué cabeza es la que debo conservar? A lo que debo aspirar ahora es a conservar la cabeza suficiente para darme cuenta de que estoy perdiendo la cabeza. Y en ese mismo instante frenar, detenerme al borde del abismo y no escribir una letra más. De la novela que estoy más satisfecho es de El hereje. ¿Por qué? Porque es mi novela más vasta, porque es mi novela más compleja, porque es mi novela más trabajada, porque es la novela que me ha exigido una preparación previa muy rigurosa. Total, porque me ha costado 3 años de mi vida darle a luz, cuando, por ejemplo, El camino me costó 3 semanas de mi vida parirlo. Esta vida se puede soportar durante un tiempo, pero vale la pena estar un rato en ella, estar un rato en la vida y ver cómo es la vida. Pero aplaudirla y decir esto es lo decisivo y esto es para siempre, yo por lo menos no lo agradecería.